Le pregunto, para tener un poco de contexto en el marco de esta reforma, ¿cuál ha sido el detonante de estas protestas masivas? Pues como comentabas en la introducción, el detonante es una ley de finanzas que propone el gobierno y con esta ley de finanzas lo que busca es recaudar hasta casi 3.000 millones de dólares más a base de subir impuestos o estipular nuevos impuestos, lo que ha provocado la ira de la población. Sí que es verdad que estas protestas llevan produciéndose desde hace una semana, pero ha sido hoy el punto detonante porque hoy en el Parlamento se votaba y lo que ha hecho la población, los manifestantes, ha sido reunirse y dirigirse en un primer momento hacia el Parlamento, justo cuando se estaba votando la ley, que por cierto la ley ha sido aprobada, y ha sido en ese momento cuando la violencia ha estallado, se ha asaltado la sede del Parlamento y se ha producido ese estallido de violencia, que son las imágenes que llevamos viendo durante toda la tarde, principalmente en la capital. Y Jesús, además de las consignas en contra de esta reforma de las tasas y de los impuestos, también escuchamos peticiones por parte de los manifestantes de que William Ruto renuncie, ¿no? Le pregunto si más allá de esta ley hay un malestar de base con el gobierno. Sí, la verdad es que el gobierno de William Ruto, desde prácticamente que asumió la presidencia en agosto de 2022, ha enfrentado sucesivas protestas por el alza de los precios de la luz o de los alimentos. También la oposición ha espoleado mucho la protesta porque la elección no fue completamente transparente. Hasta hace un mes los médicos también han protestado por sus condiciones laborales. Es decir, hay un historial de protestas en Kenia que es prácticamente histórico, pero que desde que asumió el nuevo gobierno, ya digo, en agosto de 2022, se han venido repitiendo. La particularidad que tienen estas protestas es, por un lado, que las dirige o los más activos son personas jóvenes y, en segundo lugar, un nivel de violencia que no habíamos visto en convocatorias anteriores. Ahora mismo, solo hoy se habla de entre 5 y 10 muertos en función de la fuente que dé la información y decenas de heridos. Y ya se ha notificado y está aprobado el uso de gases lacrimógenos y también de fuego real por parte de la policía. Y hace escasos 15 minutos se ha dado la noticia de que el Ministerio de Defensa ha autorizado el despliegue del ejército para colaborar con la policía en la represión de los manifestantes. Y precisamente, Jesús, más allá de la gestión represiva, como usted bien lo dice, del ejército conjuntamente con la policía, ¿qué salida vería a la actual situación en Kenia? Ahora mismo es complicado. Ha anunciado a las 9 horas local, que son las 8 aquí en España, una comparecencia de prensa de William Ruto. Realmente no se espera que de atrás en la política, porque al final tiene la presión del Fondo Monetario Internacional. Es algo que le pasa a Kenia y es algo que le pasa también a otros países africanos. Tienen un montón de deuda externa, tienen problemas para pagarla. Hace poco estuvo Ruto reunido con Joe Biden y una de las reivindicaciones, también en la última asamblea de la ONU, de Kenia y de la mayoría de países africanos, es un alivio de la deuda externa. Kenia, que es una de las grandes Claro. economías del continente, el 37% de los ingresos anuales se va en pagar la deuda externa. Hace unos meses Etiopía entró también en default de deuda y Nigeria enfrenta problemas similares y estamos hablando de las grandes economías africanas. Entonces, es difícil que dé marcha atrás porque tiene la presión de los organismos internacionales, pero al mismo tiempo tiene la presión interna. Es algo que hemos visto durante los últimos 2 años, que el gobierno de Kenia tiene una cara en el interior, que es un gobierno que no es aceptado o sus medidas no son populares, y una cara en el exterior que, por ejemplo, es para Estados Unidos el socio preferencial en el continente africano. Entonces está jugando ese equilibrio que evidentemente a nivel interno le está costando estas protestas. Y precisamente en otro escenario que involucra principalmente a Kenia, el país ha empezado a mandar ya, hoy han llegado policías a Haití, dado que Kenia lidera esta misión internacional de apoyo policial a la fuerza haitiana, una misión, recordemos, aprobada por Naciones Unidas. Le preguntó cómo altera esta situación la gestión represiva de las protestas en el país y, por otro lado, para concluir, porque no tenemos mucho tiempo, ¿cuál es el sentimiento mayoritario entre la población de Kenia respecto al envío de estos policías a Haití?
Es precisamente este envío de policía en lo que comentaba antes, esas dos caras que intenta jugar Kenia. A nivel interno ha sido un proyecto que ha tenido mucha oposición, más por la población civil, por la parte de la justicia, porque la Constitución no permite enviar policías al exterior en misiones internacionales, sino militares. El gobierno ha decidido mandar policías y no sé hasta qué punto esto tiene que ver con la represión interna. Sí que es verdad que estamos viendo niveles de represión interna que no habíamos visto antes, pero no sabemos hasta qué punto pueden estar relacionados con una causa particular o con una sucesión de causas como son estas protestas y estos problemas que tiene el Ejecutivo a la hora de aprobar medidas que claramente no son populares.